en Éxodo 25 del 1 al 27, 19. Y voy a leer un versículo, el 25:1. Mire lo que dice la Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Oiga qué palabra tan bonita. No le dice que den una ofrenda, dice que tomen una ofrenda. Que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diese de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Debería decir, dile a mi pueblo que den una ofrenda. Pero dice, dile a mi pueblo que tomen una ofrenda. Vamos a ver ahora qué quiere decir con esto la palabra de Dios. Vamos a dar una idea general de estos capítulos, desde el 25 hasta el 27, para que pueda entender lo específico que vamos a compartir de él. El todopoderoso Dios llama a los hijos de Israel a contribuir con una ofrenda para él. Todos los que tienen un corazón motivado, dice Dios, solo los que tienen un corazón motivado, según leímos el versículo, podrán dar lo que deseen de estos 15 materiales que Dios les dijo: oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas, para poder construir una morada según el modelo que el todopoderoso Dios le muestre a Moisés. Les dice, harán un santuario para mí y yo voy a morar entre ellos. Y vamos a explicar ahorita cómo en hebreo quiere decir voy a morar no solo entre ellos, sino voy a morar en ellos. En la cima del monte Sinaí, Moisés recibe las instrucciones detalladas de cómo construir esta morada para Dios, de manera que pueda ser desarmada, transportada para volverla a armar durante los diferentes viajes del pueblo de Dios por el desierto. Una serie de cortinas de lino soportada por 60 postes de madera con ganchos de plata rodeaban y cercaban el santuario o tienda del encuentro y el altar de cobre que estaba frente a este. Esta cerca de postes de madera con lino rodeaban a la construcción del Mishkan o la tienda del encuentro. Y allí en el centro de esta cerca de cortinas que estaban tensadas hacia afuera con unas cuerdas con estacas de cobre, rodeaban y resguardaban el santuario. El santuario tenía 3 paredes que estaban hechas de 48 tablones de madera y cada tabla de madera estaban recubiertas en oro, paradas y sostenidas por bloques de plata. El techo era de 3 capas de cobertura, era tapetes de lana y lino, todo de varios colores, y tenían una cobertura hecha de pelo de cabra con pelo de carnero. Frente a esa tienda del Mishkan estaba el lavacro, la fuente de bronce y el altar del sacrificio. Frente al santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes. Ya dentro del santuario se encontraba la menorá o candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes y el altar del incienso. Pero en el cuarto más íntimo del santuario, tras una cortina bordada, estaba el arca del pacto, y en la tapa del arca habían 2 querubines o ángeles tallados en oro puro, y dentro del arca las tablas del testimonio grabada con los 10 mandamientos y una porción de maná y la vara de Aarón que floreció. El arca era hecha de madera cubierta de oro, por dentro y por fuera, 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de alto, 1 codo y medio de ancho. Y tenía una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en las esquinas para que 2 varas cubiertas de oro pudieran entrar por los anillos para poderlas transportar. En el versículo 2 que dice, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Oiga, qué contradicción. En vez, dígale a los hijos de Israel que den una ofrenda para mí, dice, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Solo quería ofrenda de aquel que lo hiciera de corazón. No quería nadie a la fuerza, ni nadie manipulado como se hace hoy en día. Era gente que lo quisiera hacer de puro corazón. Esta ofrenda, como dijimos, es llamada terumá. Terumá, que no es fácil de traducir, significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda, y viene de la raíz rum, que significa alzar, elevar
y tiene que ver con algo que es como una ofrenda, un regalo, pero que se alza del piso para separarlo del resto. El tabernáculo, al decir Dios que solo que dieran una ofrenda de corazón, de todo corazón, entonces ese tabernáculo es una extensión del corazón del pueblo, donde Dios desea morar, y no desea morar solo entre la gente, sino en la gente. Por eso cuando usted ve a una iglesia, la construcción física solo es el reflejo del corazón de la gente que va allí. La intención, el amor que tiene la gente por Dios. Usted va a un negocio, lo ve hermoso, sabe que esa persona ama su negocio. Va a una iglesia y ve un desastre, es el reflejo de qué hay en el corazón de la gente. Porque la iglesia no son la construcción física, sino las personas que están dentro. Pero donde Dios quiere morar no es en la construcción física, sino en los corazones de las personas. Dice en 2 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y en 2 Corintios 6:15 dice, porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Versículo 25:3. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. Como dijimos, Dios pide 15 materiales, pero comienza con el oro. Empieza hablando con el oro. Lo primero que pide el Todopoderoso es oro, que es lo más precioso. Según Génesis 2:12, dice que el oro es bueno. La Torá, la Biblia, el Pentateuco de Dios lo está diciendo. El oro es bueno. Dentro de las cosas materiales, el oro es bueno. Un día vamos a hacer un estudio de por qué las cosas en el interior del tabernáculo eran de oro. El oro tiene la conductividad eléctrica más grande que todos los metales. El oro tiene una capacidad de captar una serie de cosas que, bueno, no es el momento. Por eso en el procesador de las computadoras creo que hay una ínfima cantidad de oro. Entonces, el oro tiene un valor, el oro es bueno. Así que si el oro tiene valor porque la palabra de Dios le da valor, ahora los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar algo que es precioso para Dios. No de entregar una basura, no de entregar lo último que no vale para ellos, sino lo más precioso para Él. Hay un hermano que me decía, yo cuando voy a dar una ofrenda, un diezmo, yo no doy el billete más viejo ni más roto, yo doy el mejor que tenga. Un hermano de acá me contó una vez. El texto hebreo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En otra traducción dice, y hagan un santuario para mí y para que yo habite en ellos. Una cosa es que habite en medio de nosotros o entre nosotros, y otra cosa es que habite en nosotros. El texto hebreo nos está diciendo que el Todopoderoso va a habitar entre ellos, pero también en ellos. La palabra es Betoham. Y lo más lógico hubiera sido decir, yo residiré en ese tabernáculo. No decir, yo viviré entre ellos. Como que Dios diga, háganme una estructura y yo voy a vivir en la estructura. Dios no dijo eso, dijo, háganme el tabernáculo y yo voy a vivir en ellos. Es una cosa bien diferente. Decir que le hagan una estructura para vivir en la estructura, a decir que hagan una estructura para vivir en las personas. Es muy diferente. Dice, yo residiré en ellos. Está diciendo que va a morar en el pueblo de Israel y por eso tendrán que hacerle un santuario. El verdadero lugar entonces donde el Señor quiere morar es en el corazón de cada uno de su pueblo. El santuario, ahorita vamos a explicar, es para que no nos golpee el sol, para que no nos llegue la lluvia, pero Dios no quiere morar entre una estructura de aluminio y metales, quiere morar en el corazón de las personas. Vamos a explicar ahorita realmente para quién es la ofrenda que se pide, para el beneficio de quién, porque Dios no va a habitar dentro de una estructura. Dios es el dueño del universo, el universo es contenido en Dios. Entonces realmente la construcción es para nosotros. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan o morada o tabernáculo por causa de los israelitas. Si ellos no estaban allí, allá Dios no estaba.
Dios estaba allá en la calle 11, en aquel local verde, porque allá estábamos nosotros. Nos salimos de allá, salió la vida y entró la muerte, literal. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre Dios y su pueblo, la palabra del Todopoderoso de Israel. Después del primer paso del casamiento, llega el tiempo en que hay que preparar una casa para el nuevo matrimonio. Y es la razón por la cual Dios Todopoderoso pide una casa para poder vivir junto con su esposa, o en este caso la novia que se va a convertir en la esposa eterna de Dios. Y esta casa es una sombra de la casa celestial que el Todopoderoso ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Mire lo que dice en Apocalipsis o Revelación 15:5, dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Que igual que había un tabernáculo en el desierto y otro en el templo de Jerusalén, hay uno verdadero en el cielo. Y en el 21:3 dice de Apocalipsis: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 21:11. Y las revestirás de oro puro, por dentro y por fuera las revestirás, y harás moldura de oro alrededor de ella. Ya vimos que tanto el arca como los tablones eran recubiertos de oro por dentro y por fuera. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Bezalel hizo 3 cofres, uno exterior de oro, uno de madera que puso dentro y otro interior de oro y lo selló. De esta manera, toda la madera fue cubierta de oro. La madera simboliza el hombre, según el Salmo 1:13, 92:12, Jeremías 17. El oro es el metal más preciado, no se oxida. Si el hombre es tipificado por la madera, entonces ¿qué tipifica el metal? Ese metal precioso que es el oro, porque la madera, si se daña, coge moho, se puede dañar con el tiempo, se pone fea por fuera. Pero esta madera estaba recubierta con oro. Y ese oro es el metal más preciado, no se oxida, no se pone feo por el medio ambiente, no es como la plata y el cobre. Por eso el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles. Conferenciar Job 23, Salmo 19:7, Salmo 119:72 y Salmo 127, Proverbios 3:15, 8:10, 16:16 y Malaquías 3:3 y 1 Pedro 1:7. Si lo de adentro, lo que queda adentro, significa el hombre, y lo de afuera, que es el oro que va a recubrir el arca y los tablones, significa lo incorruptible, lo que no se daña, entonces quiere decir que el hombre corruptible será a futuro vestido de incorrupción por Dios, de algo que no se corrompe, que no se daña, como está en 1 Corintios 15:54. Dice allá: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Dios tiene un plan eterno y es revestir este cuerpo mortal, corruptible, que se deteriora, por algo incorruptible y eterno. Y usted lo va a ver y lo va a experimentar por lo que queda de eternidad. Dice allí específicamente: tomarán para mí una donación. Vamos a esta parte donde leímos en el 25:1, tomarán. Podríamos decir, cuando vamos a hablar de que alguien dé algo, que se haga una recolecta colectiva o algo así, una donación, no, den esto y den lo otro. ¿Cuántos van a dar esto? No se dice tomarán, porque cuando uno va a tomar es como si lo tomara para sí mismo. ¿Por qué Dios pone la palabra tomarán una ofrenda en vez de decir darán una ofrenda? Esta es la primera vez que el pueblo de Israel se presenta frente a una donación. Fue muy poco tiempo después de la revelación del monte Sinaí. Salen del monte Sinaí y el pueblo de Dios se enfrenta por primera vez a una petición de donación por Dios. Nunca había pasado. Desde entonces, esto prendió en el pueblo de Dios y le quedó grabado al pueblo judío en su memoria colectiva esa importancia de dar donaciones colectivas para el trabajo y el servicio de Dios. Mire, que hasta hoy, por eso el pueblo judío es el pueblo de personas más ricas en el mundo. Tiene el índice más grande en la revista Nasdaq, el índice más grande de emprendedores, el índice más grande de profesionales, el índice más grande de emprendedores de alto rango
de alto nivel. Entonces, imagínense, ellos desde aquellos tiempos le quedó grabado esa verdad. Creo que para el hombre creyente, esta fue la primer contribución y fue algo fuera de lo común. Fue un acontecimiento nuevo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Eso fue un choque desde el punto de vista de intereses personales. Hasta ese momento siempre Dios les había dado. Siempre el hombre había estado acostumbrado a que Dios le diera. Habían recibido tantas cosas de Dios. Dios les había dado de todo. Les había dado oro y plata a salir de Egipto. Les había dado maná, agua, protección, columna de fuego, columna de nube. Y de repente ahora, para variar, les pide que tomen una ofrenda. Me imagino que es el mismo caso de nosotros los padres con los hijos. Cuando los padres se los han dado todo a sus hijos y de repente a los hijos les cae un dinero, empiezan a trabajar o tienen su primera mensualidad o alguien les regala un dinero y el padre les pide por primera vez algo. Ahí cambia la cosa. Es diferente. Siempre hago esta historia. Recuerdo en Bogotá una señora que vendía fresas con chocolate y un señor va pasando y el niño pequeñito le pide y el papá saca, yo me acuerdo, sacó un rollo de billetes y todos eran de alto. Le costó trabajo sacar un billete de baja denominación. El rollo de billete era bien grueso, no cabía en una billetera. Y de ahí logró sacar el billete más bajito que tenía y le compró una fresa con chocolates al niño. Guardó el rollo de billete y siguió caminando. Pero de momento lo que me llamó la atención es que el padre se detuvo y se volvió al niño. Y le dijo, del chuzo de fresa, que tenía varias fresas, le dijo que le regalara una. Y el niño se negó. Dame una. No, dame una. No, ahí se quedó el hombre rato, y convenciéndolo de que él era su papá, ¿por qué no le quería dar una fresa? El padre tenía un rollo de billete que podía comprar restantes chuzos de fresa con chocolate, podía comprar la caja, incluso podía comprar la vendedora si se vendía. Pero, sin embargo, él quería que el niño le diera una fresita de la que él había comprado. Y el niño no le quiso dar la fresa, no se la dio. Ahí lo dejamos discutiendo y nos fuimos y me dio gracias ver esa realidad. Esta contribución colectiva que se llevó de manera muy diligente fue de muchos y abundantes materiales. Dice la Biblia que literalmente Moisés tuvo que decir, ya no traigan más. Ya, por favor, no traigan más. El pueblo de Israel donó todo lo pedido y esto lo hicieron con todo corazón, es decir, con muy buena voluntad, dando todo lo que tenían a su disposición: oro, plata, cobre, lana celeste o azul, púrpura, roja, junto con lino y lana de cabras y cueros teñidos de rojo, madera de acacia, aceite para el candelabro, especias y piedras preciosas. Pero el objetivo era muy elevado. Dios le dijo, hagan para mí un tabernáculo y yo voy a vivir en ustedes. Un detalle que no podemos olvidar. ¿De dónde sacó Israel todo ese oro? ¿Recuerdan que Israel fue esclavo por cuántos años? 400 años. Fue esclavo. ¿De dónde sacó toda esa plata y todo ese oro? Y además, todas las cosas para las donaciones. Para saber esto y entenderlo, ya sé que ustedes lo saben, vamos a recordarlo. Vamos a retroceder al momento cuando Israel salió de Egipto. Éxodo 12:35. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieron lo que le pedían. Y así despojaron a los egipcios. Dios se los dio a través de los egipcios, lo que tampoco constituía una injusticia de Dios. ¿Por qué no era una injusticia de Dios que Dios le quitara a los egipcios la plata y el oro y se la diera a los israelitas? ¿Por qué no era una injusticia? Porque los egipcios habían tenido de esclavos a los israelitas 400 años y no le habían pagado. Éxodo 12:35. Entonces, Dios se lo dio a través de los egipcios. No era una injusticia porque simplemente el Señor le estaba dando el pago a los israelitas de lo que les habían robado los egipcios por 400 años de esclavitud, para que se cumpliera el versículo de Eclesiastés 2:26, donde dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da trabajo y amontone para que dé al que a él le agrada, o al que le agrada a Dios. Este versículo ha sido utilizado a veces para decir que Dios le va a quitar al impío el fruto de su trabajo para dárselo a los cristianos. Y Dios no es injusto. El que trabajó, Dios permite, así sea un injusto, que reciba, al menos de manera, cuando lo hace de manera honesta, el resultado de su trabajo. Pero cuando el impío le roba al justo
y el justo agrada a Dios, Dios le quita al impío y le devuelve al justo lo que le robó. Eso es lo que quiere decir este versículo. Bueno, en este caso, Israel como pueblo de Dios entre las naciones paganas pudiera representar nuestra alma, nuestra parte espiritual, y Egipto, como es parte del mundo que odia y esclaviza al pueblo de Dios. Israel en ese momento tal vez nuestra alma, Egipto el mundo que esclaviza al pueblo de Dios. Pudiera representar Egipto también nuestro ego, nuestra naturaleza pecadora, nuestra mala inclinación que ha inclinado, que ha esclavizado a nuestra alma y la ha hecho sufrir y trabajar abusivamente para no ganar nada que nos sirva para nuestra eternidad. Oiga este concepto. El pueblo de Israel puede tipificar nuestra alma en ese momento. Egipto, el mundo, nuestro ego que esclaviza al alma y lo obliga a trabajar abusivamente, pero sin ganar nada que le sirva para la eternidad. Dígase gula o glotonería, drogas, juego, prostitución, vanidades, compras compulsivas que no necesitamos y demás. Pudiera resumirse en placeres malsanos, en gloria humana, en poder financiero. El que trata de alcanzar todo eso se queda en este mundo y de nada te sirve para la eternidad. El alma va esclavizada por el cuerpo que está contaminado por la mala inclinación, y esa alma obliga a trabajar al cuerpo como al burro de la ilustración, y lo obliga a trabajar, pero no para ganar cosas eternas. Un Egipto que nos tenía trabajando como mulos, como burros, para el ego, solo para aparentar, para competir con envidia con el otro que tiene algo que no tenemos, sin ganar de acuerdo, sin ganar de acuerdo a ese trabajo para el alma. El único trabajo que alimenta el alma y que nos da alegría ahora y en la eternidad es el trabajo para el alma. Ejemplo como las riquezas de la palabra de Dios, o la Torá, la Biblia, las buenas obras en Cristo, el Mesías, las buenas obras en el Señor, la oración o la plegaria, la comunión con los hermanos, con la congregación, con su pueblo. El todopoderoso Dios, cuando nos casamos con Él, a través del pacto de la palabra, nos saca de la esclavitud, de la mala inclinación, y hace que Egipto nos devuelva lo que nos robó, hace que el ego nos devuelva lo que nos robó, y entonces de allí nos pide una donación para vivir en nosotros. Eso lo voy a resumir con mis palabras. Dios nos saca de Egipto del pecado, y lo mismo que nos hacía gastar el mundo en trago, alcohol, pornografía, prostitución, egoísmo, todo lo que el diablo nos robaba y nos hacía trabajar para algo que no era eterno, de eso mismo que Dios nos devuelve, es que Dios no nos está pidiendo algo que no nos haya dado. De eso mismo nos pide una donación para hacer un tabernáculo, incluso no es para Él, porque Él no cabe en el universo, para nosotros, para que nosotros podamos construir nuestros corazones con fe y poder hacer en nuestros corazones una casa para Él. Imagínense, Dios nos lleva como niños pequeños, nos saca de Egipto, nos libra de la esclavitud del pecado, nos quita aquellas cosas que no nos convienen, que nos esclavizaban, y de eso que nos devuelve, que el mundo nos había robado, nos pide una ofrenda para hacer una casa para que nosotros podamos estar y aprender su palabra y vivir en nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. Para construir un tabernáculo entre nosotros, para vivir en nosotros. Veamos un ejemplo extremo de un drogadicto o un alcohólico. ¿Para qué trabaja el drogadicto o el alcohólico? ¿Para su droga o para su alcohol? Si Dios lo saca y lo libra con el mismo dinero que el ego le robaba, con ese mismo dinero que le robaba, Dios te dice, construye una morada, una casa, un tabernáculo, y voy a preparar tu corazón con la palabra para vivir en ti. Es lo que está diciendo. Todo es para nosotros. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Por eso dice, no dice, den una ofrenda, dice, tomen una ofrenda, porque el beneficio es para nosotros. Con el mismo dinero que te robaba el mundo y el ego, el Todopoderoso te va a pedir que tomes una ofrenda para ti, para vivir en ti. Es lo que está diciendo aquí. Para tu beneficio, para ti, tómate una ofrenda del dinero que te robaba Satanás y construye un tabernáculo, que ahí te voy a enseñar la palabra para vivir en tu corazón y para darte eternidad. El Señor no te va a preguntar en el cielo, en el tribunal de Cristo, cuántas casas y cuántos carros tuviste, cuántos títulos universitarios lograste,
cuántas parejas bonitas tuviste, cuántos placeres lograste tener. Más bien te va a preguntar sobre cuán grande y hermoso fue el tabernáculo que Él pudo construir en ti, en tu corazón, con tu mismo dinero que rescató para ti, de lo que te quitaba el ego. Él sí nos va a preguntar cuánto estudiamos Biblia, cuánto oramos, cuánto aprendimos, cuánto le conocimos, cuánto del fruto del Espíritu Santo produjimos, cuántos dones para servir al pueblo adquirimos. Eso sí nos lo va a preguntar. Si tuvieras al menos la posibilidad de, aunque sea con lo último de tus posibilidades, ¿le pagarías una universidad a tus hijos? Así ganaras poco y pudieras presionarte hasta el máximo, pero pagarle la universidad a tus hijos, ¿lo harías? Bueno, teniendo en cuenta que hay profesionales drogadictos, que hay profesionales ateos y satanistas, que hay profesionales homosexuales, asesinos y pedófilos, ladrones, abusadores y violadores y más, a pesar de ser profesionales, no podemos garantizar que porque lleguen a ser profesionales van a ser buenas personas o van a llegar al cielo o van a tener buena familia o van a lograr la eternidad con Dios. Es obvio que yo prefiero que mis hijos sean profesionales y a la vez sean buenos hombres y mujeres de Dios. Pero si tuvieras que escoger una de las dos, o profesionales o que ganaran la eternidad, ¿qué prefieres que sea un creyente verdadero y que tenga la presencia de Dios, o que sea un profesional si tuvieras que escoger una de las dos? Que se dedique a construir su cuerpo como tabernáculo o casa para que el Señor habite, por encima de que sea bueno o buena profesional. Muchos cristianos escogerían la opción que prefieren que sus hijos sean buen hombre o buena mujer de Dios. Pero ¿a qué le dedicas el dinero? ¿A qué le dedicas más el dinero? Una mujer me dijo, que tenía a sus hijos perdidos, me dijo, ¿qué haría yo? ¿Qué daría yo porque mis hijos fueran buenos cristianos? ¿Qué podría dar yo? Decía ella, con sus hijos adultos. ¿Qué daría yo porque mis hijos fueran buenos creyentes de verdad, de corazón? Pero ¿cuánto dinero le dedicas a eso? Si calculas lo que has gastado con tus hijos desde que son pequeños, teniendo en cuenta uniformes, comida, transporte, inscripciones, libros y demás, ¿cuánto dinero tendrías que invertir para que tu hijo llegue a ser un buen profesional? ¿100,000? ¿100 millones? Por ahí pasó. ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir en usted mismo para poder ser un ejemplo para sus hijos en lo espiritual? ¿Cuánto está usted dispuesto a invertir en el Señor, en el templo, en la casa, en el Espíritu de Dios, en la espiritualidad de sus hijos? ¿Cuánto está dispuesto usted a aportar en su iglesia local? ¿Cuánto está dispuesto usted a gastar para su vida espiritual y para la vida espiritual de sus hijos? Lo que quiere construir Dios en tu vida es un templo espiritual en tu corazón. Pero para eso va a utilizar finanzas físicas de este mundo real que el diablo te había robado y que él te devolvió. Hay personas que pueden recordar cuando eran niños. Muchos de nosotros podemos recordar qué teníamos cuando éramos niños, qué nos daban, qué teníamos. ¿Está dispuesto usted a trabajar en su templo, a construir un tabernáculo en su corazón para Dios? El tabernáculo, según el diccionario, son un templo portátil, el diccionario bíblico, un templo portátil, un lugar donde los judíos aguardaban el arca de la alianza, una tienda usada por los antiguos judíos en el desierto. Y el hombre viene construyendo altares desde Adán y Eva hasta hoy, pero el hombre tenía que ir hasta esos altares. Si Jacob o Abraham se mudaban, no podían llevarse ese altar que hacían. Pero este altar que le estaba mandando a hacer Dios era un templo portátil, era un altar portátil, era un tabernáculo portátil. Podían adorar a Dios donde quiera que estuvieran. Podían llevarlo consigo y los utensilios también. ¿Cuál es el tabernáculo para nosotros hoy? Ya lo dijimos, las Escrituras nos enseñan que Dios quiere morar no solo entre nosotros, sino también en nosotros. Él nos está dando la oportunidad de recuperar los recursos que nos devolvió porque nos los había robado nuestro ego y el mundo, nuestra mala inclinación, para colaborar para que nuestros cuerpos lleguen a ser tabernáculos de la Shekinah, del Espíritu de Dios. No tenemos que ir a cierto lugar para adorar. Podemos adorarlo donde quiera que estemos porque ahora somos el tabernáculo de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros?
1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Por eso hay que construirlo y lleva un gasto de recursos físicos. Suponiendo que usted vaya a una iglesia que ya esté totalmente construida, a usted eso le lleva transporte para vaya y venga a la iglesia, diezmos y ofrendas para construir el lugar físico. Si usted llega a una iglesia que está terminada, es porque personas antes que usted contribuyeron y lo hicieron. Cuando usted va a una iglesia que ya está terminada es porque ya los abuelitos o personas muy mayores contribuyeron toda su vida para que eso estuviera allí hecho. Alguien lo pagó, alguien lo pagó. Dios hizo el milagro con otras personas, pero si ya estuviera terminado, imagínese transporte, Biblias, servicios, instrumentos musicales, ministros, ministras y todo lo que lleva gastos físicos para poder escuchar regularmente la palabra de Dios y para poder adorar a Dios. Como dije, servicios, agua, luz, cuando compramos nuestra Biblia, cuando compramos libros cristianos, cuando nos vamos a un retiro, pero nunca será la misma cantidad o el gasto que usted hace para hacer a un hijo suyo profesional. Nunca va a ser la misma cantidad. El gasto que usted va a tener para hacer que su hijo sea al menos un obrero, para que pueda vivir en este mundo físico. Y eso no le va a dar ni una vida correcta, no le va a asegurar tener una vida correcta y tampoco le va a asegurar la eternidad. Tampoco le va a asegurar que su hijo sea un buen tabernáculo o un templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Antes estaba la Shekinah en el templo, por eso había que ir a orar allá. Ahora la Shekinah está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. El tabernáculo, bueno, entre una de las cosas que puede representar es el cuerpo del ser humano y el arca, el corazón. Para construir la presencia de Dios, para construir la presencia del Todopoderoso, eterno Dios en nuestras vidas y nuestros cuerpos, para que nuestro cuerpo sea un tabernáculo portátil para Dios, se hace con materiales divinos, que es la adoración y la palabra de Dios y demás, buenas obras y otras cosas, pero para hacer un lugar donde podamos aprender esa palabra, donde podamos adorar a Dios, necesitamos las donaciones colectivas. Antes se hacía el tabernáculo de oro, plata, púrpura y demás. Hoy se hace con estructuras, ángulos de acero, de hierro, PVC, cuando se ponga el falso techo, planchas de zinc, pero el objetivo es el mismo. Antes eran construcciones costosas, estamos hablando de calidad, daban lo mejor, y eso hablaba de su deseo de tener lo mejor de Dios. Mire, estamos hablando, cuando hablamos de plata y de oro y demás, estamos hablando de la calidad de la sabiduría que quiere que adquiramos Él. Por lo tanto, el tamaño de nuestro esfuerzo, del oro y de la plata, representa el tamaño de nuestro interés. Esos tesoros se adquieren, es decir, la sabiduría, que es más valiosa que el oro, las buenas obras, la fe que vale más que el oro en la persecución, se adquieren ¿cómo? Con libros, seminarios, maestros, transportación hacia esos lugares, y todo eso requiere donaciones colectivas para construir un tabernáculo del Eterno. Eso, Dios requiere nuestras donaciones colectivas. ¿Por qué tendría Dios que librarnos a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, de la explotación del ego? ¿Por qué tendría que salvar nuestro dinero y el de nuestras esposas, el de nuestros hijos? ¿Por qué tendría que salvar a nuestros hijos de la droga y la prostitución, del juego, de la pornografía? ¿Por qué tendría que salvarlos del egoísmo, del divorcio? Si nosotros mantenemos nuestra tacañería con el Señor, si nosotros no aportamos de lo que el Señor salvó de nuestro ego, de lo que nos robaba Satanás y nos devolvió para construir una morada entre nosotros. Para terminar, en 2 Reyes 4:8 narra una historia de la viuda que hospedaba a Eliseo. Dice este pasaje que la viuda le hizo una pieza a Eliseo, un cuarto a Eliseo, para cada vez que pasaba se quedara allí. Y en esa pieza, en esa habitación que preparó para el hombre de Dios, puso una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y dice allí literalmente en el 4:10 de 2 Reyes, para cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y acuérdese que después, al tiempo, Eliseo resucitó al hijo de la viuda. ¿Sí? Hizo un esfuerzo con el dinero de ella. Puso los utensilios con el dinero de ella.
para tener el privilegio de que si pasaba por allí el hombre de Dios, tenerlo un día en su casa. Si nosotros con nuestros esfuerzos le construimos un tabernáculo a base de principios de la palabra de Dios en nuestros corazones, para que aunque sea el todopoderoso Dios estuviera un instante, tendríamos el privilegio más grande del universo. Salmo 26:8, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada y de tu gloria. Amén. ¿Qué significa la mesa, la cama, el candelero que le puso la viuda de Eliseo? ¿Qué significa en el tabernáculo los utensilios, la menorá, el arca, demás y demás? Lo veremos en otras enseñanzas. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres un Dios precioso y poderoso. Bendecimos tu nombre.